¿Se acuerdan que la última que nos quedamos en Canal AB, se acuerdan? Que fue lo último que discutimos. Entonces, ahorita vamos a discutir los últimos que nos quedan de la tabla, que es ductus arterioso, comunicación interauricular óseo secundo y las otras variables. Y básicamente ahí estaríamos terminando las cardiopatías congénitas acianóticas. Ojo que aquí no estamos hablando de las obstructivas, que se las da Sergio, ahora estenosis aórtica, estenosis pulmonar, y las lesiones obstructivas básicamente, que también son acianóticas. Entonces ya nos vamos a ir, eso la CIB pues ya les quedó claro, lo del canal también, que fue hasta donde hablamos. Y entonces ahora vamos a hablar de comunicación interauricular. La comunicación interauricular tipo 8 segundo pues es la más frecuente, 10% de todas. ¿Se acuerdan que el seno venoso pues no había 1.2, 2%? Estas, de acuerdo a los números también, aquí está la vena cava superior, la vena cava inferior. Esta es, digamos, la cara derecha del septo interatrial, donde podemos ver los defectos. Atrás estaría la aurícula izquierda. Y el número 1, pues es un seno venoso superior. El número 2, la CIA ostium secundum. El número 3, seno venoso inferior. Y la número 4, la ostium primum, que está hacia donde está la válvula, ¿verdad? Después está una CIA o S alta, que ven ustedes que básicamente lo que tiene es una extensión hacia la parte antero-posterior, que es esta número 2 extendida. Y esta número 6, que es la CA tipo seno venoso coronario. O sea que CA ostium secundum es solo esta. CA ostium primum es solo esta. Pero las seno venosos son 3. La superior, la inferior y la seno coronario. Y aparte está esta forma que básicamente no tiene nada de tejido acá. Y estas pues son difíciles de cerrar por intervencionismo. Las que se podrían cerrar serían estas. Esta, la ostium secundum, la número 2. Desde el punto de vista ya un dibujo tipo Netter, que no es Netter, uno puede ver abierta la aurícula derecha. Esto corresponde a lo que es el seno coronario, ¿ven? Este es el remanente o la válvula de Eustaquio, que se llama, que es un remanente embrionario, que es lo que hace que el flujo se dirija hacia el foramen oval en la vida fetal. Este tejido que ustedes ven acá, este es el seno coronario, de donde regresa el retorno venoso sistémico de las arterias coronarias. Y vean ustedes de mejor manera la tipo seno venoso, relacionada siempre con la vena cava superior, la ostium secundum, como ustedes pueden ver, es básicamente en el centro del septum interauricular, y tenemos tejido abajo, tejido arriba, posterior inferior, antero superior y posterior inferior. También tenemos tejido, entonces eso es lo que facilita el que se pueda cerrar a través de intervencionismo con un dispositivo. Esta es la CIA ostium primum, siempre relacionada con el anillo de la válvula AB, en este caso pues la tricúspide, ¿ven? Esa es la diferencia de las comunicaciones intraauriculares desde el punto de vista ya con color, en una gráfica con color pues se puede ver acá y con tu derecha es una manera más simple de dibujarlo, ¿verdad? Con solo se pierde la solución de continuidad aquí está el agujero y es una comunicación interauricular con cortocircuito de izquierda a derecha, que es lo usual. ¿Por qué el cortocircuito es de izquierda a derecha si las presiones en las aurículas son iguales? O casi iguales. Halo, Por ¿están la escuchando o no? distendibilidad del ventrículo derecho, doctor, es más distendible este ventrículo, perdón, del aurículo. De Basket sí tenía razón, es el ventrículo derecho, es el compliance, ¿verdad? O distensibilidad del ventrículo derecho es menor, es mayor, perdón, en el ventrículo derecho que en el ventrículo izquierdo. Entonces, por eso es que el flujo tiende a irse de izquierda a derecha, porque realmente el top de presión en la aurícula derecha es 10 y en la aurícula izquierda es 11 o 12 máximo. O sea, realmente no podría ser solo la diferenciación del flujo, sino que es eso, la complacencia del ventrículo derecho, ¿verdad? Y además la presión aquí se supone que máxima debería ser 35, al igual que la presión de la arteria pulmonar. Y aquí pues va a ser sistémica. Si es un niño chiquito 80, pero si es un niño más grande va a tener 100 aquí. Entonces 100 contra 35. Obviamente el compliance, el diástole va a ser mucho menor en el ventrículo derecho y por eso es que es el cortocircuito de izquierda a derecha. Desde el punto de vista ecocardiográfico, eso es un eco transesofágico, la aurícula izquierda está acá, y en esto, ojo, no se mira rojo como se mira en el eco transtorácico, porque estamos atrás, ¿verdad? Es completamente diferente los flujos. Esta es la aurícula derecha, la aurícula izquierda, y la comunicación interauricular ahí, preparándola básicamente para cierre. Pero antes de irnos a eso, pues vamos a hablar un poco de la ostium secundum,
Usualmente es más frecuente en mujeres, que es una relación 2:1. Eh, Puede pasar desapercibida en los primeros años porque no las comunicaciones interauriculares. ¿Cuál es el soplo típico de la comunicación interauricular? A ver, ¿cómo sopla una comunicación interauricular? No sopla la interauricular. No sopla. ¿Y entonces cómo hacemos el diagnóstico? Todos se nos pasan. Es un desdoblamiento del segundo ruido, doctor. Pero en fases tardías, ¿verdad? Eso es cuando ya está dilatado el ventrículo derecho. Pero desde el punto de vista práctico, la verdad es que las comunicaciones interauriculares no soplan. ¿Por qué? Porque la diferencia de que dijimos antes es de 1 o 2 milímetros de mercurio, por lo tanto no hay turbulencia y el tejido es delgado. Sería diferente si estuviera un agujero en el septum interventricular cuando vemos en las CIVs. De 100 a 35 hay una gran diferencia, por lo tanto en cada latido pasa el flujo de izquierda a derecha, en estas no. ¿Cuándo va a haber soplo en la comunicación interauricular? Usualmente cuando hay sobrecarga del ventrículo derecho y por lo tanto crecimiento del ventrículo derecho, y eso hace que el tracto de salida del ventrículo derecho quede pequeño para la cantidad de flujo que tiene, porque se puede tener 1,5 veces o 2 veces más del flujo que le corresponde. Y entonces es como que existiera una pseudoestenosis pulmonar, ¿verdad? Por aumento del flujo. El anillo no crece tanto y el flujo se aumenta el doble. Y entonces aumenta la velocidad de flujo. ¿Se acuerdan cuando vimos soplos? Que los soplos son flujos turbulentos y dependen básicamente de la velocidad. Entonces, al haber más volumen aquí, pues aumenta la velocidad a nivel de la válvula pulmonar y entonces uno puede escuchar un soplo sistólico y activo para esternal izquierdo alto o en el foco pulmonar. Usualmente nunca es mayor de 3, ¿verdad? Puede ser entre 2 y 3. Al inicio puede ser 1 cuando comienza a dilatarse esto. Y el desdoblamiento del segundo ruido también sucede hasta que están dilatadas las cámaras derechas. ¿Por qué? Porque al estar aumentada la cantidad de volumen del ventrículo derecho, de hecho aquí está a propósito, si ustedes pueden ver en la gráfica, está dibujado con el ventrículo derecho dilatado. ¿Se dan cuenta? La ventrícula derecha dilatada. Entonces, al estar dilatado, se retarda el cierre de la válvula, la sístole del ventrículo derecho, por lo tanto, el cierre de la válvula pulmonar también se retrasa y esa es la causa por la que se escucha el desdoblamiento del segundo ruido. Siempre es asincrónico el cierre de las válvulas sigmoideas y se pueden escuchar en niños delgaditos y que colaboran. Uno lo puede escuchar el desdoblamiento en inspiración, pero no en expiración. Así es que la descripción tiene que ser soplo desdoblado fijo, ¿verdad? ¿Cuál se cierra primero, la aorta o la pulmonar? Eso es fisiología, chicos. ¿La aorta? La aorta. Siempre el lado izquierdo se va a cerrar milésimas de segundo antes de la mitral, y cuando se cierran las válvulas a veces se cierran antes de la mitral que la tricúspide. Y la sigmoidea se cierra antes la aórtica que la pulmonar. Entonces, ese desdoblamiento fijo es porque la sístole se retarda, entonces tanto en inspiración como en expiración van ustedes a escuchar el desdoblamiento fijo. Tiene que ser fijo del segundo ruido. Entonces, soplo sistólico que activo para el esternón izquierdo y desdoblamiento fijo del segundo ruido. El problema que tenemos con esto es que es muy difícil a veces no ponen suficiente atención cuando escuchan a los niños, y si el soplo es 2 de 6 se les puede pasar de largo. De hecho, se les pasa de largo, ¿verdad? Nosotros vemos pacientes con defectos interauriculares ya viejos. El día pasado había un señor de 63 años y el antepasado uno de 62 años, que tenía una sellada de casi 3 centímetros cada una. Hace 2 semanas vi a una muchacha de 30 años, bueno, ya no otra muchacha, 30 añitos, que ya tiene 3 hijos y nunca le habían diagnosticado la comunicación interauricular. De hecho, no consultó por fatigabilidad, sino que consultó porque le dolía el pecho. Yo la evalué, pero como ella tiene 30 años, y a mí lo que me pasó era una costocondritis, le dije de tratamiento antiinflamatorio no esteroideo, la ausculté, tiene su soplo 3 de 6, desdoblamiento del segundo fluido fijo, y cuando le hice el eco, lo que le encontré fue una comunicación interauricular tipo 8 que medía 16 milímetros y otra inferior que medía casi 1 centímetro. O sea, tiene 2 comunicaciones interauriculares. Entonces, por eso es importante auscultar bien a los niños. Y si escuchan un soplo, lo mejor es mandar a hacer un eco y descartar que tenga una comunicación interauricular, porque esto ya complica un poco. Esta chica de 30 años ya tiene hipertensión pulmonar leve moderada, ¿verdad? Por el tiempo de
de la comunicación interauricular. Entonces, probablemente era un poquito más grande antes. Entonces, es importante eso. Cuando uno lee la literatura, espero que hayan leído comunicación interauricular, describen que si dijimos que es más fuerte en mujeres y la descripción es grácil, o sea, usualmente son delgaditas, ¿verdad? Y se ven con fragilidad para enfermarse. Esa es la descripción que hacen desde el punto de vista típico, pero eso es las descripciones que hacían los grandes semiólogos de antes, ¿verdad? Y sí puede ser que no ganen peso, pero usualmente no es un defecto que esté asociado a la pobre ganancia de peso, excepto las comunicaciones interauriculares del lactante, que sí pueden producir falla cardíaca en el primero y segundo año de vida. Que ese es un pequeño porcentaje del 10% que es la comunicación interauricular. Un pequeño porcentaje hace eso, una CIA que se llama del lactante. Entonces puede pasar desapercibida en los rayos X de tórax, que es lo que van a ver, pues cardiomegalia a expensas de las cámaras derechas, y a veces la cardiomegalia puede ser leve y lo que sí se ve es que el tronco de arteria pulmonar está aumentado de tamaño, puede haber hiperflujo pulmonar. En el electrocardiograma usualmente van a encontrar un ritmo sinusal, pueden encontrar bloqueo de primer grado, o sea, un PR prolongado, pueden encontrar un bloqueo completo de rama derecha, y eso orientarlos a que se trate de una comunicación interauricular asociada a toda la clínica que ya dijimos previamente. Y la verdad es que la clínica de la comunicación interauricular es esa, no existe ninguna otra sintomatología, y los pacientes que nosotros diagnosticamos adultos generalmente consultan por otras cosas, usualmente por dolor del pecho, a veces por palpitaciones. Las palpitaciones se podrían estar asociadas a la dilatación del ventrículo derecho y la sobrecarga de volumen del ventrículo derecho. Entonces, esa es la comunicación interauricular. Esta es ya, obviamente, este paciente no lo logró, ¿verdad? Esto es post-mortem. Entonces, esta es la válvula tricúspide, toda la válvula tricúspide, el ventrículo derecho abierto. Esta es la aurícula derecha, y vean ustedes cómo es el tejido realmente. Esta es una comunicación interauricular tipo secundum grande en el sitio de la fosa ovalis. Todas estas senos que ustedes ven aquí, ¿verdad? Que parecen senos venosos. Así es el septum interauricular realmente, no es una cosa lisa como lo ven en el dibujo. Y se puede cerrar con un dispositivo. ¿Cuál es el tratamiento de esto? Pues el tratamiento inicialmente, pues diuréticos, mientras se hace todos los exámenes para llevarlo a sala de operaciones. El cierre es inminente, eso es lo que uno tiene que hacer. El tratamiento es cerrar la comunicación interauricular. Y las maneras que existían era una quirúrgica, que se comenzaron a operar. Eso fue lo primero que se empezó a operar una vez que existía la bomba de circulación extracorpórea. Inclusive creo que se hizo uno de los varios casos, se hicieron con cross circulation, conectaban al papá o a alguien familiar del otro lado y le conectaban la arteria y la vena, y el otro, y ellos que fueran del mismo tipo, obviamente, y les servía de bomba de corazón pulmón el otro individuo sano. Después ya empezó la bomba de circulación extracorpórea de burbujas, y los primeros casos que se operaron fue comunicación interauricular en los años 50. Ya después, ya en finales de los 70, ya se comenzaron a experimentar con dispositivos para cierre. Este es un dispositivo tipo Platzer que consiste en dos discos unidos por un centro, que es el tamaño del defecto de malla hecha de un material que se llama nitinol, que es una aleación de titanio y níquel, y en medio tiene dacron, tela, y un tornillo en la parte derecha del dispositivo, que es donde microtornillo, que es donde se atornilla el cable del liberador y se cierran los defectos. No circulares, porque necesitamos que tenga un buen sustrato en todo alrededor de. ¿Verdad? Tridimensional. Entonces, no es solo que quede a la mitad, sino que tiene que tener un buen soporte para que nosotros logremos así. Esta es la ventaja del cierre por intervencionismo, es que son los pacientes ingresan hoy, se les hace el procedimiento mañana y pasado mañana van para su casa. En cambio, si es quirúrgico, por lo menos están una semanita hospitalizado, aparte van a bomba de circulación extracorpórea, tienen que parar el corazón y tienen que poner tubos de drenaje pericárdico, a veces tubos intercostales, dependiendo, ¿verdad? Por la pleura. Entonces es un poco, no es un poco, es mucho más invasiva. Esto generalmente en manos expertas está exenta de complicaciones, puede embolizar el dispositivo, por supuesto,
pero tiene éxito en más del 95% de los casos. Aquí es un esquema más para que ustedes vean cómo se coloca. Uno ingresa desde acá, atraviesa, se ancla una guía de intercambio a esta vena superior y esto está metido en el dispositivo. Se logra, una vez que se abre el disco izquierdo, se retrae hasta el septum y se abre el disco derecho, y hasta después que uno mira con guiado, con eco transesofágico que está bien, pues se cierra el defecto, ¿verdad? Ojo, esto solo se puede hacer para comunicación interauricular tipo ostium secundum, ¿sí? No para todas las comunicaciones interauriculares, solo para ostium secundum. Entonces, si les preguntamos, ¿cuál es el tratamiento de la comunicación interauricular? Cierre quirúrgico y cierre con dispositivo, si llena características. No es que se puedan hacer, no en todos los casos se puede poner dispositivo. De acuerdo, y aparte, si los defectos son muy grandes, actualmente la gente que hace coloca bastantes dispositivos en el mundo, los españoles no colocan dispositivos arriba de 35 milímetros de diámetro, porque puede producir erosión. 35 estamos hablando que es el centro de esto es lo que mide 35, que es el agujero, pero aparte las pestañitas miden 7 milímetros cada una. Eso quiere decir que si el centro es 35 más 14 son 49, es un dispositivo de 5 centímetros, y por ello es que no recomiendan que se pongan dispositivos que midan en su centro mayor de 35 milímetros, 3.5 centímetros. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros con eso? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, doctor. Y si entienden a un paciente, a una paciente, generalmente son femeninos, que tiene una comunicación interauricular tipo ostium secundum, y en el electrocardiograma, aparte de un bloqueo incompleto de rama derecha que les dije, dicen ustedes, no sé si está temblando la paciente o será que tiene un flóter o algo, pero otra de las características es cuando ustedes ven al paciente es que tiene focomelia. ¿En qué piensan? Focomelia de una de las extremidades superiores, ¿verdad? ¿Alguien sabe por qué se llama focomelia? Porque tiene un foco y un melón, ¿no? Por eso. No creo, doctor. No lo sé. No creo. No, no es por eso, por supuesto. ¿Por qué se llama focomelia? A ver. ¿Quiénes están ahí? ¿Están despiertos? Solo lo había escuchado en las madres que habían recibido tratamiento antiemético, pero nunca, no me recuerdo de... Ese es el efecto. Le da focomelia. Ajá, pero no sé por qué, de dónde ¿Cómo proviene. se llamaba esa droga que les daban antiemética? Hasta en una canción de los Tigres la dicen. Hasta el vocalista de los Tigres la sabe y ustedes no. El vocalista de los Tigres del Norte, que yo por supuesto de él sí no me sé el nombre. ¿Cómo se llamaba? Talidomida. Vayan a escuchar la canción de los Tigres ahorita que terminemos. Bueno, focomelia. Les queda de tarea, pues, pero bueno, tiene focomelia. Le falta una mano y parte del antebrazo. Tiene un electro que, aparte de eso, está raro. Ya tiene el eco que dice que tiene una sellada. ¿En qué piensan? Pobrecita porque no tiene mano, ¿ok? Nada, es importante porque los pacientes que tienen una comunicación interauricular y tienen focomelia, y mujeres, usualmente puede ser un síndrome de Hot Oram que está asociado a flóter auricular, ¿sí? Entonces, por eso es bien importante. Si ustedes ven que le falta una extremidad que no haya sido por un accidente, obviamente, sino que sea congénito, un síndrome de Hot Oram, ahí lo buscan, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a la comunicación interauricular ostium primum. La ostium primum es abajo, como vimos en las gráficas anteriores. Es muy poco probable que se encuentre aislada. Es extremadamente raro que se encuentre aislado, ¿verdad? Probablemente menos del 1% que se encuentra aislada. Yo, la verdad es que no he visto comunicaciones intraoculares son primum aisladas. Generalmente están asociadas a una hendidura o cleft de la mitral, por lo menos. Y cuando ustedes tienen un cleft o hendidura mitral asociado a una comunicación intraocular ostium primum, ¿eso cómo se llama?
Lo vimos a la semana pasada, chicos y chicas. ¿No es el canal AB, doctor? Un canal AB, pero parcial. Un canal AB parcial. Así se llama, canal AB parcial. Se llama supremo más hendidura mitral. ¿Sí? No el total. ¿Se acuerdan que el total es que no están separados los anillos? Es un canal AB parcial. Estos están perfectamente separados, pero existe un clef, usualmente el velo anterior mitral. ¿Cuál es la clínica de estos pacientes? Va a ser igual de una comunicación interauricular. Pueden presentar falla un poquito más temprano o presentan signos más temprano con una comunicación interauricular secundum, y por eso es que es más fácil de diagnosticar a veces. Algunas veces comienza a soplar más la insuficiencia mitral por el cleft o hendidura mitral que tiene, entonces es más fácil de escuchar el soplo, o lo escuchan en el precordio medio, que es donde usualmente escuchan los médicos. Por alguna razón no suben a los vasos y no escuchan los 4 o 5 focos que debería uno de escuchar cuando escucha a un paciente. Entonces escuchan algo en la mitral, entonces ya se asustan, lo mandan y se estudia al paciente. Estos pacientes pueden hacer más falla por eso, por la insuficiencia mitral y porque tienen la comunicación intraauricular ostium primum. Usualmente en el electrocardiograma, ¿qué es lo que van a encontrar? Un bloqueo izquierdo anterior o hemibloqueo izquierdo anterior. Eso quiere decir que el eje, en vez de estar a la derecha, como está en la ostium secundum, con bloqueo incompleto de rama derecha, estos pacientes tienen el eje generalmente de 0 hacia arriba. 0, menos 10, menos 20, menos 30 y hasta menos 90 pueden llegar. Entonces, ustedes tienen una CIA. Si tienen una, les dicen es una CIA y no les describieron bien el sitio, estamos dudosos, pero el eje está hacia la izquierda, lo más seguro es que sea una CIA o su primo y hay que buscar obligatoriamente insuficiencia mitral. Pueden tener bloqueo de primer grado, igual que las otras, pueden tener bloqueo incompleto de rama derecha también, y crecimiento del ventrículo derecho, igual que las otras, porque finalmente el problema es que hay sobrecarga de volumen, ¿verdad? Y los rayos X, lo mismo, cardiomegalia extensa de cámaras cardíacas derechas y troco de arteria pulmonar prominente. Eso es en las CIAs ostium primum. ¿Qué diferencia hay entre la CIA ostium primum y la ostium secundum? Siempre el tratamiento va a ser quirúrgico. ¿Sí? Aquí no hay chances de que vaya a otro tipo de tratamiento, es quirúrgico. Y a reparar la válvula mitral. Este es otro tipo de comunicación interauricular. Esta es una comunicación interauricular tipo seno venoso superior. ¿Se acuerdan como vimos en las gráficas, tanto en la anatómica como en los dibujos que habíamos visto antes? Y en la gráfica. Pero ¿qué otra cosa miran rara? Aparte de que está grande la aurícula derecha, el ventrículo derecho no lo dibujaron tan grande. Todo estaba perfectamente bien. ¿Qué es lo que miran raro en esta gráfica? Aparte del hoyo. ¿Qué ven? ¿Alguien? ¿No miran nada? ¿La Jóvenes. válvula? La válvula, ¿qué tiene la válvula? Yo la miro chilera. Fíjense bien. El tabique no está completo. Sí, obviamente, si estamos hablando de CIA. Es una comunicación interauricular tipo seno venoso superior, les dije. Una CIA, seno venoso superior. Recuérdense que estas son más raras todavía, ¿verdad? ¿Se acuerdan que era 1.2, 2% de todas las cardiopatías congénitas? No de las CIA, de todas las cardiopatías congénitas. La más frecuente de estas es la CIA ostium secundum. Después en menor frecuencia la ostium primum y después la seno venoso. Inclusive yo diría que es casi igual la seno venoso con la ostium primum de bajo en cuanto a, o quizá inclusive tal vez uno mira más seno venoso. Entonces sí está una seno venoso superior, porque está relacionado con la vena cava superior, pero ¿qué otra cosa miran? El drenaje venoso. Ajá. Eso. ¿Qué pasa con el drenaje venoso? Pues es anómalo. ¿Dónde están? ¿Dónde están drenando? ¿Ya las viste entonces? Sí, aquí están las dos venas pulmonares izquierdas, miren. La izquierda inferior, la vena superior. En cambio, las venas pulmonar superior derecha e inferior derecha están conectadas directamente a la unión, en la cava, realmente en la unión cavo-atrial. ¿Ven? Entonces estas venas no drenan a la aurícula izquierda hasta aquí, sino que drenan aquí.
Y entonces, eso es otra diferencia. Ven que cada una que vamos viendo tiene diferencias. ¿Cuál es la diferencia entre las otras dos que vimos? Que las seno venosos se asocian a conexión venosa anómala pulmonar parcial, no total, porque las izquierdas están bien conectadas, porque si no deja de ser una cariopatía congénita acianótica y se convierte en cianótica, ¿o no? Cuando veamos las cariopatías congénitas cianóticas, se van a dar cuenta de cuándo es un drenaje venoso anómalo pulmonar total. Esa es una cariopatía cianótica. Esta sigue siendo acianótica porque es las parcial nada más, ¿verdad? Usualmente de una o dos venas pueden ser. ¿Sí ven bien? ¿Vieron bien ustedes esto? Claro, estoy dando una clase, te amo un ratito. Yo nunca. ¿Sí lo lograron ver? Sí, doctor. Bueno, entonces, conexión venosa anómala pulmonar. Parcial. Eso, muy bien, parcial. Entonces, esa es una CA seno venoso superior. Puede haber seno venoso inferior y seno coronario, ¿se acuerdan? Que puede estar aquí, en vez de estar acá, puede estar abajo, aquí en el seno coronario, o hasta aquí, en la entrada de la vena cava inferior. Esa sería la seno venoso inferior, y la seno venoso del seno coronario estaría aquí, donde drena el seno coronario. ¿Se acuerdan que lo vimos en el dibujo parecido al de Netter? ¿Esas también se relacionan con conexión anómala? Todas las conexiones, todas las comunicaciones interauriculares tipo seno venoso se asocian a conexión anómala pulmonar parcial. Entonces, si uno tiene una conexión, una CIAT seno venoso, está obligado a buscar las venas pulmonares, porque puede ser una o dos venas, a veces es solo una, pero igual está asociado a conexión venosa anómala pulmonar parcial, ¿verdad? No total, parcial, porque le insisto, si no dejaría de ser acianótica, ¿verdad? O sin cianosis. La clínica de estos pacientes va a ser exactamente igual de una comunicación interauricular tipo ostium secundum, el tipo de soplo igual para estar en izquierdo alto, el desdoblamiento del segundo río por sobrecarga del volumen, nunca el soplo es más 3 de 6, en la radiografía de tórax crecimiento de las cámaras derechas, tronco de la arteria pulmonar aumentado de tamaño, flujo pulmonar aumentado, eso, básicamente, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, eso es lo que nos corresponde a la comunicación interauricular. Vimos los tres tipos de comunicación interauricular que es, no es un tema complejo, pero sí es algo que se le da mucho, porque los soplos en las fases tempranas, en la edad lactante, puede ser que no los escuchen. Pero ya deberían de escucharlo cuando tenga 2, 3 añitos en la clínica. Entonces, ya, ¿por qué? Porque se tiene que preparar para el cierre en condiciones ideales, se debería reparar entre los 2 y 4 años de edad, no más tarde de eso. O sea, no tiene ninguna indicación. La única indicación de dejar crecer a un niño más sería que fuera una CIA ostium secundum con muy buenos bordes, que mida 10 milímetros, y quisiéramos harlo a través de intervencionismo, colocar un dispositivo en vez de hacerle una estenotomía, hará abierta y que vaya a bomba de circulación extracorpórea. ¿De acuerdo? ¿En dónde leyeron esto? ¿En las copias que les dije o no? Bueno, para terminar con la CIA, los hallazgos van a ser iguales en el electrocardiograma, bloqueo incompleto de rama derecha, pueden tener PR prolongado, un bloqueo de primer grado, exactamente igual, pueden tener sobrecarga de presión del ventrículo derecho cuando la presión está aumentada, y eso sería con las CIAs, ¿verdad? Lo único que hay que diferenciar, que son cuántos tipos de comunicación interauricular. ¿Cuántos tipos son? 3, ¿verdad? CIA ostium secundum, la ostium primum y la seno venoso. ¿Y la seno venoso en cuántos tipos se divide? 2. 3. 3. Seno venoso superior, seno venoso inferior y seno coronario. ¿De acuerdo? No hay mucho donde perderse. Ahora vamos a ductus arterioso persistente. El ductus arterioso persistente, esto es importante, es 15% de todas las patologías, lo que vimos. Pero, ¿qué es lo importante con esto? No estamos hablando del ductus arterioso persistente del recién nacido, permeable del recién nacido, prematuro especialmente, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué diferencias hay entre, yo lo dije en la primera clase, entre el ductus arterioso persistente o permeable del recién nacido prematuro y el ductus arterioso persistente de un niño a término? ¿El tiempo que persiste el ductus, doctor? ¿Menor a 2 semanas o mayor a 2 semanas? No. Es la incidencia. Primero,
Esto es 15% de todas las cardiopatías congénitas, del ducto arterioso persistente en pacientes a término, ¿sí? ¿Se acuerdan que uno de cada 100 recién nacidos vivos a término va a tener portador de una cardiopatía congénita, de los cuales 2/3 son acianóticas y 1/3 cianótica? Pues este corresponde a los 2/3 de acianótica y de ese 1% corresponde al 15% de todas las cardiopatías congénitas. En cambio, en el prematuro no. Todos los pacientes menores de 35 semanas pueden tener chance hasta de 80% de ductos arteriosos persistentes. Si bajan a 33 semanas, creo que aumenta 95% de chance de que tengan ductos arteriosos hemodinámicamente significativo, y eso se puede cerrar farmacológicamente. Estos no. ¿Se dan cuenta la gran diferencia? Es enorme la diferencia. La fisiopatología es completamente diferente. Entonces vamos a hablar de ductos arteriosos persistentes en el no prematuro, ¿de acuerdo? En el prematuro el tratamiento puede ser farmacológico. Si tiene dilatación de cámaras cardíacas, encharcamiento de los pulmones, que favorezca que la membrana de la línea no mejore, que se mantenga más en el ventilador, entonces ductos hay que cerrarlos farmacológicamente. ¿Cómo se cierran ductos farmacológicamente? Con ibuprofeno, doctor. Ajá. Ibuprofeno es una de las opciones. IV no existe en el país, ¿verdad? Nosotros no tenemos ibuprofeno IV. Cuesta como $500 cada ampolla, pero sería lo ideal. ¿Qué otra droga es muy buena para eso y es más barata? Que tampoco tenemos en el país. ¿Indometacina? La indometacina es la mejor. Fue la primera que se utilizó desde los años muy temprano, probablemente en los 60s, y se sigue utilizando en algunos países con muy buenos resultados y sí cierran de verdad los ductos arteriosos persistentes. ¿Y qué otra tenemos nosotros en el país ahora? Paracetamol. Es el único que tenemos. A mí no me convence mucho, pero yo creo que es porque no lo utilizamos en el tiempo que debería utilizarse. Paracetamol es otro de los medicamentos que tenemos para cierre. ¿Qué criterios tiene que tener un niño prematuro para intentar cierre farmacológico de ductos arteriosos hemodinámicamente significativo? O solo así, ductus visto, ductus cerrado. Así es la cosa. No tiene que ser trombocitopénico. Sí, pero empezaste con puro político. con lo más ¿Tamaño de light. ductos? Que manda, no, eso no tiene nada que ver. Que no tenga otra cardiopatía dependiente de ductos. ¿Cómo? Que no tenga otra cardiopatía asociada dependiente del ductus. No, pero imagínate, si ahí no, así te volverías un asesino serial, por supuesto, eso no se cierran, eso los querés tener mantener abiertos con prostaglandinas. No, muchis. Y entonces, ¿cuántas consultas hacen ustedes en neonato, los que estén en neonato? Mira, El tamaño del ducto. No, el tamaño no tiene nada que ver. Yo jamás les he hecho que el tamaño es. Obviamente, para que tenga repercusión hemodinámica, tiene que ser mediano o grande, ¿verdad? Los ductos pequeños no van a tener repercusión hemodinámica, así es que el tamaño no. Lo importante es que tenga repercusión hemodinámica, encharcamiento de los pulmones, dilatación de las cámaras cardíacas izquierdas, y ya tiene indicación de cerrarlo. Pero esa indicación la deberían ser los neonatólogos las que dicen, entonces, ¿qué criterios tiene que cumplir? ¿Cuántos? Catherine dijo uno, pero ese es como el quinto. Que sea menor de 35 semanas de edad gestacional. 1. 2. Que tenga menor de 21 días de vida extrauterina. 3. Que no tenga NEC. 4. Que no tenga hemorragia intracraniana. 5. Que no tenga soemia prerrenal. 6. Que no tenga trombocitopenia. O sea, que la tuya era la sexta, Catherine. ¿Se dan cuenta? Si llena esos criterios, entonces se le puede administrar, intentar cierre farmacológico con drogas. Si no, no. ¿De acuerdo? Pero sobre todo, ¿qué es lo más importante? La edad gestacional. Y después, los días de vida extrauterina, porque si ya tiene un mes, ya no le va a funcionar. ¿Sí? Y por eso probablemente tenemos tanta falla con el paracetamol, porque el paracetamol en unos artículos que leí hace unos par de meses,
dice que uno debería utilizarlo, ponerlo al 7º día, y es bien complejo eso, porque entonces uno debería decir, bueno, este ducto se persiste abierto, entonces no es persistente, solo es permeable, pero si ya tiene dilatación de cámaras, dice que si uno lo pone al 7º día, es más susceptible a la inhibición de prostaglandinas que produce y puede cerrarse el ducto. Nosotros los ponemos mucho más tardíamente, y entonces probablemente a eso se lleva la alta tasa de falla que tenemos, ¿verdad? Porque la verdad es que sí falla muchísimo, ¿o no? No sé si se han dado cuenta, neonatos, o cuántos han visto cerrados. Ni uno. Bueno, entonces eso serían los neonatos. Ahora ya vamos con los recién nacidos a término, que es el 15%. ¿Se dan cuenta? El porcentaje es diferente. Ductos arteriosos persistentes. Estos pacientes generalmente pueden, soplan desde el inicio, ¿verdad? Es un soplo continuo, como vimos cuando vimos la clase de soplo, subclavicular izquierdo, pulsos saltones. Si toman la presión arterial, pueden tener presión diferencial amplia. La verdad es que se deberían diagnosticar en el primer año de vida y operarse en el primer año de vida. Igual, nosotros tenemos muchísimos pacientes adultos con ductos arteriosos enormes que no se han diagnosticado. Creo que hace un mes y medio o un mes tal vez, cerré a una señora de 40 años y le puse un dispositivo 6.8, si no estoy mal, o sea que medía 8 milímetros en un lado y 6 en otro. O sea, ¿cómo es posible que veamos a una señora con 40 años? Ya tenía hipertensión. Entonces le tuvimos que hacer el estudio, ponerle oxígeno, y como le bajó, pues le cerramos el defecto. Justo, ni saben cuándo fue, justo el día que nos pusieron la vacuna, el 26 de febrero. Entonces no es concebible que tengamos un paciente con ductus a esas edades. El problema es que esa señora ya tenía hipertensión y de suerte era reactiva, porque si no hubiera respondido bien al oxígeno, ya no se le hubiera podido cerrar el ductus. Entonces eso tiene que ser diagnóstico temprano y cierre temprano. ¿Qué clínica nos va a dar estos pacientes? Estos pacientes, si el ductus es mediano o grande, puede darnos problemas de falla del medro. Son pacientes que se pueden desnutrir a pesar de que tengan una buena alimentación. Pueden tener signos de falla cardíaca, dilatación de las cámaras cardíacas izquierdas, pueden tener precorio hiperactivo, pueden tener signos de falla como sudoración excesiva al alimentarse. Y en los rayos X de tórax lo que van a ver va a ser el tronco de la arteria pulmonar va a estar aumentado, flujo pulmonar aumentado. Y si ya tienen la clínica, pues la verdad es que es muy difícil que se confundan. En los electrocardiogramas lo que van a ver es crecimiento del ventrículo izquierdo, crecimiento de la aurícula izquierda, no en todos los casos. Algunas veces puede ser que solo tengan hallazgos inespecíficos en el electrocardiograma, puede ser inespecífico, pero estos son los hallazgos que uno buscaría en un paciente con ductus arterioso persistente, crecimiento de aurícula izquierda, crecimiento de ventrículo izquierdo, y el eje va a estar al izquierdo para la edad del paciente. En el ecocardiograma, pues es fácil hacer el diagnóstico. Y el tratamiento, pues, es cerrar el ductus arterioso persistente, porque tenemos que cortar esa comunicación que existe entre sangre oxigenada de la aorta con sangre desoxigenada de la pulmonar. Y los pulmones están sufriendo y si se deja después de los 2 años, inclusive ya pueden desarrollar hipertensión arterial pulmonar. Entonces hay que cerrarlos. Hay varias maneras de cerrarlos. Lo primero que se empezó, pues, por quirúrgico. Ahora, el primer ductus se cerró. Los ductos que se cerraron fueron por endarteritis, ni siquiera era porque tuvieran clínica, eran ya pacientes ya grandes en edad escolar. De hecho, se murieron como 5 de los 7 que operaron en la primera vez. Fue una mortalidad tremenda, pero claro, era 1938, ¿verdad? De este lado del Atlántico lo hizo el doctor Edward Gross, y del otro lado del Atlántico lo hizo Crawford, en Suecia. Ellos fueron los que empezaron a pioneros en ese aspecto. Por supuesto que antes eran heridas muy grandes, que no se hacían con estenotomía, sino que una toracotomía posterior. La hacían lateral y eran heridas muy grandes que le partían básicamente el mitórax izquierdo a los pacientes. Actualmente la cirugía es bastante benigna, el paciente ingresa hoy, se opera mañana y pasado va para su casa, ya no se le pone tubo intercostal, ya no rompen la pleura, se hace extrapleural, le hacen una herida pequeña de 1 o 2 centímetros, más o menos abajo de la región escapular izquierda, y ahí van disecando romamente hasta llegar extrapluralmente al ductus. Por supuesto que lo tiene que hacer alguien con experiencia, porque si no pueden ligar la rama izquierda o la aorta,
¿qué pasó? ¿Verdad? Cuando me estaba entrenando pasó, ligaron una aorta y ligaron una rama. Así que tienen que saber que ese es el paso, porque si el ductus es grande, lo pueden confundir con la aorta o lo pueden confundir con la pulmonar. Entonces, el primero es quirúrgico, pero ojo con el dato histórico que les di. Los primeros ductos que cerraron, se cerraron por endarteritis, o sea, tienen mucho riesgo de infección. No endocarditis, endarteritis, ¿sí? Que es entre las arterias. Y después ya se comenzaron a utilizar coils en los años 70. Estos coils son resortes de alambre de acero inoxidable que tienen como pelitos embebidos en trombina, porque lo que uno trata de aquí es trombolizar, ¿verdad? Entonces, actualmente pues ya no utilizamos los que no son de liberación controlada, que se le iban a uno a las pulmonares y que había que estarlos pescando. Estos están atornillados o lazados, dependiendo del tipo de dispositivo que uno utilice. Generalmente se ponen desde el lado pulmonar, se liberan una o dos haces en la ampolla aórtica y el resto de haces en la ampolla pulmonar y se libera. Actualmente hay unos ductos, unos coils nuevos que se llaman NitroClud, que uno puede hacerlo al revés, entrar por la aorta. De hecho, hace unas semanas hice uno que estaba raro, era como invertido la forma del ductus, entonces lo entré desde acá y lo liberé desde acá, o sea, entré de la aorta hacia la pulmonar. Entonces, eso es con coil, eso se puede cerrar con coil. Este es un dispositivo. Este dispositivo, si se dan cuenta, este tiene un tornillo acá, pero no tiene forma de sujeción. Así es que básicamente lo que se hace es que dependiendo de la forma del ductus, esto provoca una cintura acá. Pone uno esta parte grande que tiene la forma de la ampolla aórtica y esto dentro del ductus y que trate de salir a la pulmonar a elongarse. Y entonces uno lo cierra. Eso sí se pone de esta manera, entrando por el lado derecho, ¿verdad? Tiene que uno atravesar el ductus, irse hacia la aorta, abrirlo en la aorta y subir y a ponerlo acá, que son las maneras de cierre de ductos. Eso pues ya lo hacemos en Guatemala desde hace muchos años y afortunadamente tenemos una buena tasa de éxito y complicaciones básicamente nulas. Mortalidad cero. Hay varios tipos de dispositivos. Nosotros utilizamos ahí el Amplatzer, que es el más caro, que se hace en los Estados Unidos. Nosotros utilizamos una copia filipina que es muy buena, que es Cocoon, como la película que de los viejitos, ¿se acuerdan? Cocoon. Cocoon en inglés significa capullo. Y hay otros. Actualmente nos están distribuyendo unos que son hechos en China, Ceraflex, que la verdad es que el que le puse a esa señora fue un Ceraflex, que les dije. Muy, muy, muy la habilidad, no tiene tornillo, muy fácil de colocar, no trae tornillos, sino que una cinta como de sujeción que se libera de una manera muy fácil y muy manipulables, son muy, muy manipulables, es que es bien fácil cerrarlo. Estos dispositivos quedan ahí para siempre, se epitelizan y ya quedan ahí con su dispositivo toda la vida, ¿verdad? En las radiografías de tórax, pues se van a lograr ver ahí los ductos. Yo no sé si les puedo compartir algo para que vean cómo se cierra uno en vivo. Vamos a ver si logro. Ahí me dicen si lo logran ver. ¿Todos están bien? ¿Estamos conectados? Sí, doctor. ¿Alguna duda? ¿Algo más que hayan leído extra? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿No? No. ¿No está clarito? No sé cómo pasarlo a... aquí está. Mi WhatsApp. Ahí me dicen si lo ven. ¿Ven mi WhatsApp ahorita o no? No, doctor. No, doctor. No. Ya se les tengo que compartir esto. Ahí lo ven, ¿no? A ver, sí. ¿Ah? No, ¿Ven doctor. algo o no? Mm-mm. Chica, pero ahora ya no me aparecen ustedes. ¿Qué hice? Sí, aquí está. Como están en
el esquema. Ya. No se los puedo enseñar, no sé cómo hacer eso. Yo voy a dejar de presentar. Ya dejé de presentar. Lo voy a presentar. ¿Ahí? ¿Ven? No. No, doctor, no se enferma nada. No, doctor. No, entonces no los voy a poder enseñar, jóvenes. Y ahí me ven, a mí sí me ven. Sí, doctor. Miren, pues, vamos a ver si logran verlo. No, no creo que no vayan a poder verlo. Se mira con mucha luz, ¿verdad? Se mira borroso. Esperen. ¿Y ahí? Nada. No, se ve como muy blanco. No, entonces no se los voy a poder enseñar. Es que no sé cómo pasar mi WhatsApp a la presentación. ¿Alguien Solo hay sabe que cómo? compartir la pantalla completa de su computadora. Ajá, y se sale de... Ahora, toda tu pantalla. Da todo su escritorio. ¿Ahí? Ahora sí. Sí, doctor. Sí, doctor, ahorita sí ya. ¿Sí lo miran? Sí. Sí, doctor, ya. Miren, pues, este es un cierre con dispositivo. Esto es un caso real. Casos de la vida real. Pura Laura, en América. Que no corre, pero... Como está en el esquema. Les quiero enseñar cuando... Ahí. ¿Sí ven el ductus? No, la verdad no, doctor. No le atinan. No. Esta es Yo la no. aorta. Esta es la aorta. Esta es la arteria pulmonar. Aquí tengo el catéter en la pulmonar y aquí un catéter en la aorta. Y esto es el ductus en forma de cono. Esta es la ampolla aórtica. Sí. Y esta es... ¿Ya lo vieron? Sí, doctor. Cuando uno inyecta la aorta no tiene que pasar nada a la pulmonar. Ahora lo voy a dejar correr. Ahí, ya. ¿Lo ven? Ahí, Sí. ya. ¿Sí vieron el ductus? Sí. Bueno, ahora vean lo que hice con este. Estos son los que les digo que son de liberación controlada. Ahí ya está suelto. Yo quiero enseñarles uno donde no esté suelto. Ahí. ¿Ven cómo lo hice? ¿Sí lo ven? Sí, doctor. Entonces, lo que hice fue enrollar en la ampolla aórtica y entonces ya lo dejé ahí, pero entonces hago otra inyección para saber si ya lo puedo liberar de su tornillo. Entonces, después ya lo libero y así queda. ¿Ven? Ya no pasa absolutamente nada hacia la pulmonar. El ductus quedó fluido casi 100%, ¿verdad? Porque ahí estoy, ahorita ahí. ¿Ven? Entonces ya no pasa nada para la pulmonar. Y ya saqué mi catéter de aquí. ¿Lo vieron? Sí, doctor. Pero no. Y así les queda en la P, así se mira. Y aquí también hay otra, no, esa también. Bueno, esa es la manera como se cierra por intervencionismo. Bueno, y ahí terminamos las clases. Preguntas, dudas, ¿qué leyeron? ¿Me escuchan? ¿No? ¿Aló? ¿Aló? Sí, se les... ¿Qué leyeron? ¿Qué quieren que discutamos de nuevo? De algo Doctor, que... yo tengo una duda.
Yo leí que pues los síntomas se van haciendo evidentes o más evidentes cuando la presión pulmonar va disminuyendo conforme la edad del paciente, pero como ¿cuánto tiempo es esto? ¿Qué es lo más No, común? eso es muy temprano, Luis, muy temprano. Sería antes Acuérdate de que la descarga del neonato. ¿cuándo cae la presión de arteria pulmonar? ¿Cuándo bajan las resistencias vasculares pulmonares allá normales? No sé. Segunda semana de vida. En la segunda semana de vida. Entonces ya un neonato ya no debería tener presión de arteria pulmonar alta. 28 días, digamos. Ya debería estar normal como cualquiera. Así es que a eso que se refieren ahí es que probablemente a uno se le puede pasar en la etapa neonatal, pero fuera de la etapa neonatal al segundo o tercer mes de vida, ya tenés que escuchar el ductus, el soplo del ductus, porque ¿se acuerdan? Bueno, es que ustedes nos de la clase de circulación fetal, cómo bajan abruptamente las presiones del lado derecho y aumentan las del lado izquierdo, ¿verdad? Entonces eso es fuera de la etapa neonatal, es muy temprano en la vida, y la literatura dice que después de la segunda semana de vida. De acuerdo, es igual que las CIVs. Las CIVs puede no escucharlas uno en la etapa neonatal por eso mismo, ¿verdad? Porque hasta la segunda semana de vida cae la resistencia vascular pulmonar. ¿Alguna otra duda? Jóvenes aún. El soplo del ductus, doctor, es en maquinaria. En maquinaria, ajá, o continuo. ¿Por qué se llama maquinaria? A ver. ¿Es maquinaria de No, reloj? ¿Es una maquinaria de reloj suizo? No se escucha. Eso no hace no, ruido. no es como, ay, no sé, como maquinaria de tren. Eso, de tren. Aquí en No, Guatemala hay no, trenes, la verdad es que nunca lo he escuchado. pero hay trenes en Guatemala. Sí, pero ya no funciona. Solo en el IRTRA. Solo en el IRTRA. Y bueno, ¿alguien sabe por qué le pusieron soplo de maquinaria? Porque los trenes eléctricos de Europa ya no hacen ruido, pues. Solo se deslizan y es el zumbido del motor electrónico, básicamente, que son eléctricos, ¿verdad? Y los japoneses que tienen unos que son magnéticos. ¿Por qué se llama soplo de maquinaria? Ay, no sé. ¿Por qué? Se puede decir perfectamente un soplo clásico en maquinaria y en cualquier parte del mundo te podría decir, sí, es de ductos, pero es un soplo continuo o sistodiastólico, ¿verdad? El soplo en maquinaria se puso así porque lo describió Gibson en 1900. En el año 1900, el sistema de transporte por excelencia era el tren de vapor. ¿Sí? Entonces, el tren de vapor, bueno, ¿alguien se acuerdan de Back to the Future, la tercera? ¿O no? No, nadie se acuerda de esa película, es muy vieja para ustedes. Ustedes ya son de Mandalorian para arriba, ¿o qué? ¿No se acuerdan? Bueno, pues ahí sale un tren de vapor. Entonces lo que sucede es que esos trenes hacían. Entonces por eso es que le pusieron soplo en maquinaria, pero era maquinaria de tren. Gibson lo describió en 1900, imagínense, hace 121 años. Ya de la descripción, qué pilas. Entonces por eso se llama maquinaria, ¿sí? Porque es sistodiastólico. Y suena más en la sístole que en la diástole. ¿Alguna otra pregunta? Todo está muy claro. Entonces yo voy a hacer que les voy a preguntar en el examen. ¿Todo bien? Llevamos una hora exactamente. Todo bien, doctor, gracias. Todo bien. Entonces vimos CIB, canal AB de todo, ¿verdad? Parcial total. Vimos CIAs, los tres tipos que hay y las subclasificaciones del seno venoso y ductos arterioso persistente, el de neonatos y el de recién nacido a término. ¿De acuerdo? Ahí van a leer, por favor. Sí, doctor. Muy bien. ¿Se conectaron pocos ahora ustedes? Hay 20, doctor. Y somos ¿Hay 20? 22. Ajá. Entonces estamos bien. Los que están de turno nada más. Sí, doctor. Sí. Buenas noches. Nos toca que la otra semana cianótica, ¿verdad? Así es, doctor. Bueno, nos vemos entonces el otro martes si Dios quiere.
Que tengan buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas Gracias. noches. Gracias, doctor. Feliz noche. Buenas noches, se cuidan. Buenas noches. Buenas noches.